El grito de Isabel Montoya se perdió en la noche, ahogado por el estruendo del agua del río. Ramón Salazar, su padrastro, la había arrastrado del cabello hasta el borde del barranco. La luna iluminaba sus ojos inyectados de odio y alcohol. Con un empujón brutal, la lanzó al vacío. El frío del agua golpeó su cuerpo como 1000 cuchillos. La corriente la envolvió, hundiéndola mientras sus brazos se agitaban en vano. El aire le faltaba, sus pulmones ardían y la desesperación le nublaba la vista. Isabel entendió que aquel instante podía ser el último. ¿Quién la escucharía? ¿Quién se atrevería a salvarla cuando el hombre que debía protegerla deseaba verla muerta? Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El día había comenzado como tantos otros en el poblado polvoriento a las afueras de Santa Rosalía del Desierto, un lugar marcado por la miseria y las deudas. Ramón, consumido por la bebida y los juegos de azar, había perdido hasta la última moneda. Cuando los cobradores tocaron a la puerta, su furia se desató sobre Isabel. Ella tenía apenas 22 años, y su belleza, lejos de protegerla, era para él una excusa para venderla como moneda de cambio. Con un movimiento brusco, Ramón la había empujado frente a los hombres que aguardaban impacientes. ¡Sírvelos!, escupió con voz ronca. Isabel sintió que la sangre se le helaba. El silencio tenso se quebró con las risas de los cobradores. Ella negó con la cabeza, con los ojos desbordados de lágrimas. No, murmuró, con la voz rota pero firme. Aquella negativa fue la chispa que encendió el volcán de la ira de Ramón. Los hombres se deleitaban con la humillación, mientras él perdía lo último que le quedaba, su orgullo. Una bofetada la arrojó al suelo de tierra dura. Luego, una patada en las costillas la dejó sin aliento. Isabel intentó arrastrarse, pero sus manos temblaban. Ramón, enloquecido, la tomó del brazo y la arrastró fuera de la choza, bajo el sol ardiente del desierto. El calor abrasaba la piel, pero el verdadero fuego era la furia en los ojos de su padrastro. A cada paso, Isabel suplicaba, pero él no escuchaba. Cuando llegaron al borde del río, su vestido ya estaba desgarrado y su cuerpo marcado por moretones. El agua, oscura bajo la luz de la luna, parecía una tumba abierta. Ramón no dudó. La levantó como a un saco y la lanzó al vacío. El agua cerró sobre ella con violencia. Isabel luchó, pero las telas pesadas la atrapaban. Cada segundo bajo la corriente era una eternidad. La superficie parecía alejarse, y en su mente un pensamiento sombrío resonó. Así terminará mi vida, como desecho de un hombre que jamás me quiso. Pero en ese abismo de desesperación, algo distinto brilló en la orilla. Un silbido lejano, el resoplido de un caballo. Una sombra alta se movió con rapidez entre los matorrales. Era la silueta de un hombre, firme como una roca, que no dudó en lanzarse al agua. Isabel apenas alcanzó a sentir la presión de una mano fuerte aferrando su brazo. Sus ojos, medio cerrados, vislumbraron un rostro curtido por el sol, con rasgos marcados de los pueblos apache. Antes de perder la conciencia, comprendió que la muerte había sido interrumpida por un extraño que no la dejaría hundirse. Mientras el río rugía a su alrededor, Isabel se desvanecía en brazos de aquel desconocido. La corriente seguía su curso, pero el destino de la joven acababa de cambiar para siempre. El cuerpo de Isabel fue depositado con cuidado sobre la hierba húmeda de la orilla. Sus labios amoratados temblaban. Su pecho se agitaba en un esfuerzo desesperado por aferrarse al aire. El hombre que la había rescatado
con cabellos largos y oscuros recogidos por una cinta de cuero, inclinó su rostro sobre ella. Su mirada, profunda como la tierra roja de las montañas, reflejaba una mezcla de urgencia y compasión. «Resiste», susurró, aunque sabía que ella apenas podía escucharlo. Con firmeza, presionó su pecho, ayudando a expulsar el agua que aún le llenaba los pulmones. Isabel tosió. Un hilo de agua brotó de sus labios. El desconocido exhaló un suspiro de alivio. Se llamaba Nahuel, un apache de avanzada edad, marcado por cicatrices invisibles de guerras y pérdidas, pero también por la sabiduría del desierto. La levantó en brazos, ligera como una rama quebrada, y la acomodó sobre su caballo. Con un silbido breve, el animal respondió dócilmente, avanzando bajo las sombras de la noche hacia el corazón de las montañas de la Sierra Madre Occidental. La joven despertó horas después, dentro de una choza de ramas y pieles. El aroma a hierbas medicinales impregnaba el aire. Un fuego pequeño crepitaba, arrojando destellos sobre las paredes. Al mover la cabeza, sintió un dolor agudo en las costillas y un sabor amargo en la boca. Quiso incorporarse, pero una voz dulce la detuvo. «No te esfuerces, todavía estás muy débil». Isabel giró lentamente el rostro. Junto al fuego estaba una joven de unos 19 años, de cabellos trenzados y ojos oscuros que brillaban con determinación. Llevaba un vestido sencillo de algodón y un collar de cuentas de colores. Se llamaba Aiyana, hija de Nahuel. Con movimientos suaves, le ofreció un cuenco con agua tibia mezclada con infusiones. «Bebe, te ayudará a recuperar las fuerzas». Isabel dudó un instante, pero la bondad en la mirada de la muchacha la tranquilizó. Tomó un sorbo, y la calidez del líquido recorrió su cuerpo tembloroso. Al poco rato, Nahuel entró en la choza. La luz del amanecer se filtraba por la entrada, delineando su silueta robusta. Colocó sobre la mesa improvisada unas ramas de savia y raíces que acababa de recoger. Al ver a Isabel despierta, asintió con gravedad. «Has vuelto a la vida», dijo, con una voz profunda. Isabel intentó hablar, pero la garganta se le cerró de emoción. Un torrente de imágenes regresó a su mente. La mano cruel de Ramón, las risas burlonas de los cobradores, el golpe del agua fría. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «No tengas miedo», añadió Nahuel, sentándose cerca de ella. «Nadie aquí te hará daño». Sus palabras, aunque escuetas, cayeron como bálsamo sobre el corazón desgarrado de la joven. Con el paso de los días, Isabel fue recuperando fuerzas. Aiyana la cuidaba con paciencia, aplicando ungüentos de hierbas en sus moretones y enseñándole pequeños gestos de la vida diaria entre los apache. Cómo avivar el fuego, cómo moler el maíz en una piedra lisa, cómo recoger agua del arroyo sin enturbiarla. Isabel, acostumbrada a la dureza de una casa marcada por el alcohol y la violencia, se sorprendía de encontrar ternura en cada detalle. La risa franca de Aiyana, los silencios sabios de Nahuel, el murmullo constante del río cercano. Todo contrastaba con los gritos y golpes que habían llenado su infancia. Pero, a pesar de la paz momentánea, en su interior ardía un miedo constante. Ramón aún estaba vivo, y hombres como él no olvidaban la vergüenza. Una noche, mientras el fuego iluminaba los rostros, Isabel relató su historia. Su voz temblaba, pero decidió abrir el alma. «Mi madre murió hace años. Ramón me tomó como si fuera propiedad suya. Durante años soporté sus golpes. Pero ayer quiso entregarme a los hombres que le exigen deudas. Me negué, y por eso me arrojó al río». El silencio se apoderó de la choza. Aiyana apretó los puños, indignada. Nahuel cerró los ojos un instante,
como si masticara la rabia. Luego habló con firmeza. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no es digno de llamarse hombre. Isabel bajó la mirada. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Nahuel se inclinó hacia ella. Aquí nadie te entregará a la oscuridad, pero debes ser fuerte. Los que te hicieron daño no se detendrán fácilmente. Al día siguiente, Isabel salió al exterior por primera vez. El campamento apache se extendía en un valle estrecho, rodeado de pinos y rocas altas que parecían guardianes ancestrales. Niños jugaban cerca de un corral de caballos, mujeres molían granos, ancianos tejían historias junto al fuego. Todo respiraba comunidad, resiliencia y dignidad. Isabel se sintió pequeña, pero también acogida. Una chispa de esperanza, tímida aún, encendió su corazón. Sin embargo, mientras observaba el horizonte, supo que aquella calma era frágil. En algún lugar, Ramón seguía con vida, y hombres peores que él podían estar planeando su regreso. El viento de la sierra sopló con fuerza, como un presagio. Isabel no lo sabía aún, pero la llegada de ese enemigo estaba más cerca de lo que podía imaginar. El sol ascendía lentamente sobre la Sierra Madre Occidental, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rojizos. El campamento apache despertaba con el canto de los pájaros y el murmullo del río cercano. Isabel, aún con las marcas de la violencia en su cuerpo, salió de la choza sosteniendo con cuidado una manta sobre sus hombros. Respiró hondo. El aire frío de la mañana se mezclaba con el olor de las fogatas apagadas. Por primera vez en mucho tiempo, el amanecer no le traía miedo inmediato, aunque en lo profundo de su pecho seguía latiendo una sombra persistente. Nahuel la observaba desde cierta distancia, sentado sobre una roca. Su porte era sereno, pero en sus ojos oscuros se adivinaba la vigilancia de un hombre acostumbrado a los peligros. Cuando Isabel lo miró, él le hizo un gesto breve, invitándola a acercarse. «El río que te arrebató casi la vida», dijo con voz grave, «también te la devolvió. Recuerda esto, en la naturaleza hay fuerza, pero también compasión». Isabel bajó la vista, incapaz de responder. Una parte de ella sentía gratitud inmensa, pero otra estaba dominada por la desconfianza que la vida le había impuesto. Con el paso de los días, comenzó a integrarse poco a poco en las labores cotidianas. Aiyana se convirtió en su guía y compañera más cercana. Le enseñó a encender el fuego frotando ramas secas, a distinguir plantas curativas de aquellas que podían envenenar, y a hilar fibras para tejer cuerdas resistentes. «Aquí cada cosa tiene su lugar», le explicaba Aiyana mientras recogían maíz. «Nada se desperdicia, ni siquiera el dolor». Isabel la escuchaba en silencio. El dolor, para ella, siempre había sido una carga inútil, una condena. Pero en la voz de la joven apache había un matiz distinto, como si incluso el sufrimiento pudiera transformarse en algo que fortaleciera el espíritu. Una tarde, Isabel se atrevió a acercarse a los caballos que pastaban en el claro. Su cuerpo aún temblaba por los recuerdos de Ramón, pero sintió curiosidad por aquellos animales fuertes y libres. Tupá, un guerrero apache de carácter áspero pero leal a Nahuel, apareció a su lado. «No les temas», dijo, mientras acariciaba el cuello de una yegua. «Ellos sienten lo que llevamos dentro. Si dudas, se alejarán. Si confías, se acercarán». Isabel tendió la mano con cautela. La yegua resopló, pero al instante apoyó suavemente el hocico en su palma. Un estremecimiento recorrió a la joven. Era la primera vez que un ser vivo se acercaba a ella sin violencia ni exigencias. Tupá la miró de reojo, con gesto serio.
Tal vez el destino no te trajo aquí para esconderte, sino para aprender a luchar. Las palabras quedaron flotando en la mente de Isabel. Las noches en el campamento eran diferentes a todo lo que había vivido. Los ancianos contaban historias alrededor del fuego, relatos de ancestros que resistieron la opresión, de mujeres valientes que mantuvieron viva la tradición en tiempos de guerra. Isabel escuchaba con atención, sintiendo que cada historia era un espejo donde su dolor encontraba eco. Una de esas noches, cuando las brasas iluminaban su rostro cansado, Isabel confesó algo que había callado durante años. Hubo días en que pensé que merecía el maltrato de Ramón. Creía que estaba maldita, que mi vida no tenía valor. Un silencio pesado cayó sobre el círculo. Nahuel se inclinó hacia ella, con la mirada firme. Ningún espíritu nace maldito. Los hombres crueles inventan esas mentiras para que quienes sufren no encuentren fuerzas para rebelarse. Tú no estás rota, Isabel. Solo te han hecho creer que lo estás. Isabel sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Era la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras. El vínculo con Aiyana crecía día tras día. La joven apache, pese a su juventud, irradiaba valentía. En una ocasión, mientras recogían leña, Aiyana habló con una seriedad inesperada. Mi padre confió en salvarte porque vio en ti algo que quizá tú misma no ves. Aquí nadie se queda para siempre sin propósito. Tarde o temprano tendrás que decidir qué harás con tu vida. Isabel se quedó inmóvil, con una rama en la mano. Nunca había pensado en el futuro más allá de sobrevivir al próximo golpe. Ahora, la idea de elegir, de tener un destino propio, la llenaba de temor y esperanza al mismo tiempo. Sin embargo, los recuerdos no la dejaban dormir. Algunas noches despertaba sobresaltada, convencida de escuchar la voz de Ramón llamándola, o las carcajadas de los hombres que presenciaron su humillación. Aiyana solía acercarse entonces y colocarle una mano en la frente. «No estás sola», le susurraba. «Aquí el pasado no manda». Aunque esas palabras la consolaban, Isabel sabía que la amenaza de Ramón seguía latente, tan real como las cicatrices en su piel. Un atardecer, Nahuel reunió a los suyos en el claro principal. Su voz retumbó entre los pinos. El viento trae rumores desde el valle. Ramón Salazar no ha desaparecido. Se ha unido con hombres poderosos que buscan aprovecharse de su odio. No debemos bajar la guardia. Las miradas se cruzaron, tensas. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió que su refugio no era un muro impenetrable, sino una tregua frágil. Nahuel la miró directamente. El destino de los que huyen siempre se cruza con el de quienes persiguen. Pero no estás sola, Isabel. Aquí aprenderás a resistir. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto sagrado, Isabel se quedó mirando el fuego. Comprendió que había encontrado un refugio, pero no la paz definitiva. La bondad de Nahuel y Aiyana era real, pero también lo era la furia de Ramón y la ambición de sus aliados. Su vida se hallaba en un punto de quiebre, o seguiría siendo la víctima de un verdugo implacable, o aprendería a alzar la voz y defender su existencia. El murmullo del río cercano parecía repetir una advertencia. La tormenta aún no había llegado, pero pronto rugiría con toda su fuerza. La taberna de Santa Rosalía del desierto hervía de voces roncas y humo espeso. El olor a mezcal y sudor impregnaba el ambiente, mezclado con la música desafinada de un guitarrista en la esquina. Ramón Salazar se abrió paso tambaleante entre las mesas, con la camisa manchada y los ojos encendidos por la derrota. Había apostado su última mula y perdido. Pero su rabia no se debía solo a las cartas. Lo carcomía la vergüenza de haber sido desafiado por Isabel,
aquella muchacha a quien consideraba de su propiedad. Golpeó la mesa más cercana con el puño, derramando la bebida de un hombre que lo miró con desdén. Ramón escupió al suelo y alzó la voz. «Esa ingrata cree que puede escapar de mí, pero juro que la traeré de vuelta, aunque tenga que incendiar medio desierto para lograrlo». Las risas de los borrachos resonaron, algunos burlones, otros nerviosos. No era la primera vez que Ramón juraba vengarse, pero esa noche sus palabras tenían filo. En la penumbra, un hombre alto con un traje oscuro observaba la escena. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla, y sus dedos engalanados con anillos brillaban a la luz de las lámparas. Era don Ernesto Vargas, un hacendado poderoso y despiadado, conocido tanto por sus deudas cobradas con sangre como por sus tratos turbios con autoridades locales. Se levantó despacio y caminó hacia Ramón, su bastón resonando contra el suelo de madera. La taberna se sumió en silencio. Vargas no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. «Salazar», dijo con tono pausado, «he escuchado tu lamento. Esa muchacha debe ser importante para ti». Ramón, ebrio, lo miró con ojos desorbitados. «Es mía, me pertenece. Esa mocosa se atrevió a desafiarme, y alguien la ha escondido». Vargas arqueó una ceja. «Dicen que está bajo el amparo de un apache viejo. Nahuel, lo llaman». El nombre cayó como un golpe sobre la mesa. Los murmullos se alzaron. Nadie ignoraba la fama de los apaches, guerreros incansables, fantasmas del desierto que resistieron durante décadas. «Si es cierto», continuó Vargas, «no podrás recuperarla solo, pero quizás podamos llegar a un acuerdo». Ramón lo observó con desconfianza, pero el brillo de ambición en los ojos de Vargas era inconfundible. «¿Qué quieres?», gruñó Ramón. «Nada que no me pertenezca ya», respondió el hacendado con frialdad. «Las tierras donde vive ese apache me estorban. Necesito despejar la zona para ampliar mis rutas de comercio. Si me ayudas a sacarlo de ahí, la muchacha será tuya otra vez». Ramón dudó. Parte de él temía enfrentarse de nuevo con Nahuel, pero su orgullo herido pesaba más. El recuerdo de Isabel resistiéndose lo devoraba por dentro. Finalmente asintió, con los labios torcidos en una sonrisa amarga. Trato hecho. Vargas le tendió una copa de mezcal. Brindaron, sellando la alianza en un silencio más peligroso que cualquier grito. Mientras tanto, en el campamento apache, Isabel intentaba convencerse de que los días tranquilos podían durar. Se despertaba cada mañana con el canto de los pájaros y la risa de los niños, pero las palabras de Nahuel resonaban en su interior. El destino de los que huyen siempre se cruza con el de quienes persiguen. Aquella tarde, Nahuel estaba sentado junto al fuego, tallando la empuñadura de un cuchillo con símbolos ancestrales. Isabel se acercó y se sentó en silencio, hasta que reunió valor para hablar. «¿Crees que Ramón vendrá por mí?». Nahuel levantó la vista. Su mirada era grave, pero no había miedo en ella. «Vendrá. Los hombres como él no soportan perder lo que creen suyo». Isabel apretó las manos sobre el regazo. «Si me quedo, pondré en peligro a tu gente». «No eres una carga», replicó Nahuel con firmeza. «Aquí todos enfrentamos peligros. Lo que importa no es el enemigo, sino cómo nos mantenemos unidos frente a él». Sus palabras le infundieron un calor inesperado. En el campamento, por primera vez, sentía que pertenecía a algo más grande que su propio dolor. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban sobre la sierra, un vigía apache llegó jadeando al campamento. «Vi jinetes en el valle. No son de por aquí». Nahuel frunció el ceño y llamó a Tupá. «Debemos estar preparados».
Isabel escuchó la conversación y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Aunque no habían mencionado nombres, supo de inmediato de quién se trataba. Ramón no se rendiría. Días después, en las calles polvorientas de Santa Rosalía, la alianza entre Ramón y Vargas comenzó a tomar forma. Vargas reclutó a varios hombres armados, antiguos bandidos y cobradores, prometiéndoles pago generoso. Ramón, aunque nervioso, se crecía en su compañía, como un perro flaco que se cree lobo al caminar junto a la manada. En una cantina apartada, Vargas trazó el plan sobre la mesa. Primero vigilaremos el campamento, conocer sus rutinas, sus debilidades. No se puede atacar a ciegas a un apache veterano. Cuando estemos listos, caeremos sobre ellos de noche. Ramón bebía sin parar, pero asentía con cada palabra. En su mente, la imagen de Isabel rogando piedad lo impulsaba. Esta vez no escapará. Vargas lo miró con una mueca irónica. No lo olvides, Salazar. La muchacha será tuya, pero el territorio será mío. Ramón tragó saliva. Había vendido más de lo que comprendía, pero ya no había marcha atrás. Mientras tanto, en el campamento, Isabel comenzaba a sentirse parte de aquella comunidad. Ayana la trataba como a una hermana, riendo con ella mientras tejían cestas o recogían hierbas. Incluso Tupá, siempre distante, parecía respetar su esfuerzo por aprender. Una tarde, al regresar del río, Ayana le dijo en voz baja: «Mi padre confía en ti más de lo que crees, pero debes estar lista. La tormenta se acerca». Isabel la miró con inquietud. «¿Y qué puedo hacer yo? No sé luchar». Ayana sonrió, aunque sus ojos reflejaban seriedad. «Nadie nace sabiendo. Lo importante es decidir si quieres seguir siendo presa o convertirte en alguien que lucha por vivir». Las palabras calaron hondo en Isabel. Recordó la sensación de la yegua apoyando el hocico en su mano, la voz de Nahuel diciéndole que no estaba rota. Quizá, después de todo, había más fuerza en ella de la que imaginaba. Aquella noche, mientras el viento soplaba entre los pinos, Isabel se quedó despierta junto al fuego. Miraba las llamas bailar y comprendía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la muchacha golpeada y arrojada al río. Ahora era parte de una comunidad que la había rescatado y que pronto enfrentaría un peligro mayor por protegerla. El eco de cascos resonaba ya en el horizonte, aunque aún no lo sabían. Ramón y Vargas habían sellado un pacto de sangre, y su sombra se acercaba inexorable hacia las montañas. El destino de Isabel estaba a punto de ser probado. El sol caía sobre el valle como un manto de fuego. Los pinos proyectaban sombras largas que parecían dedos extendidos sobre la tierra. Isabel caminaba junto a Ayana por un sendero estrecho, cargando un manojo de ramas secas para la fogata. El aire olía a resina y a polvo, y en la distancia se escuchaba el canto de un ave solitaria. «Cuando era niña», dijo Ayana, rompiendo el silencio, «mi madre solía decirme que cada rama que recogemos es como un recuerdo. Algunas se quiebran fácilmente, otras resisten el tiempo. Lo importante es saber cuáles nos sirven para encender la llama». Isabel sonrió con timidez. Nunca nadie le había enseñado a mirar el mundo de esa manera. Para ella, los días habían sido una sucesión de golpes y órdenes. Ahora, con Ayana, cada gesto cotidiano parecía tener un sentido más profundo. Esa tarde, de regreso al campamento, Isabel fue recibida por los niños que corrían descalzos entre las chozas. Uno de ellos, un pequeño de ojos brillantes, le tendió una flor silvestre. Isabel la aceptó, y al hacerlo, sintió una punzada en el corazón. En otro tiempo, habría soñado con una vida sencilla, quizás con hijos propios, sin miedo de ser arrebatada por la violencia.
Nahuel la observaba desde la distancia, con la serenidad de quien reconoce en otro un cambio invisible. La joven que había rescatado del río ya no era solo una víctima temblorosa. Poco a poco se estaba reconstruyendo. Al caer la noche, el campamento se reunió alrededor del fuego. Los ancianos narraron historias de épocas pasadas, batallas libradas contra soldados que pretendieron arrebatar sus tierras, mujeres que mantuvieron vivas las canciones mientras los hombres combatían. Isabel escuchaba fascinada, sintiendo que esas historias, aunque ajenas, tocaban las fibras de su propia alma. Cuando el silencio volvió, Nahuel tomó la palabra. Los tiempos cambian, pero las amenazas nunca desaparecen. El viento trae rumores, hombres armados se mueven cerca. No sabemos cuándo llegarán, pero llegarán. Un murmullo recorrió el círculo. Tupá se puso de pie, con el rostro endurecido. «Que vengan. No nos escondemos de nadie». Nahuel levantó una mano. «La valentía sin prudencia es un filo que corta a quien lo empuña. Debemos prepararnos, no provocar una tormenta antes de tiempo». Isabel bajó la mirada. Sus palabras confirmaban lo que había temido desde que recobró la conciencia. Ramón no se detendría. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje. Aiyana comenzó a enseñarle a Isabel el manejo de un arco pequeño. Al principio, la cuerda le lastimaba los dedos y las flechas caían torcidas, pero Aiyana la animaba con paciencia. No se trata de la fuerza de tus brazos, sino de la calma en tu respiración. Isabel cerraba los ojos un instante antes de soltar la cuerda, y poco a poco las flechas empezaron a clavarse en el blanco improvisado de paja y cuero. Cada acierto era un soplo de confianza que la alejaba del recuerdo de la impotencia. Una tarde, mientras recogían agua en cántaros, Isabel confesó lo que la atormentaba. «Siento que traeré desgracia a todos ustedes. Ramón no se rendirá». Aiyana la miró con seriedad. «La desgracia no la traes tú, sino la crueldad de los hombres. No puedes cargar con culpas que no te pertenecen». Isabel tragó saliva, conmovida. En los ojos de aquella muchacha veía una fuerza que le resultaba desconocida, pero que deseaba aprender. Tupá, aunque reacio al principio, comenzó también a acercarse. Una noche se sentó junto al fuego con Isabel y sin rodeos le dijo: «Cuando llegue el momento, no basta con huir o llorar. Tendrás que decidir si quieres vivir de rodillas o de pie». Isabel lo miró fijamente. «¿Y si no tengo el valor?». Tupá soltó una risa seca. «El valor no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar de él». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Isabel, resonando como un tambor en su pecho. Mientras tanto, en Santa Rosalía, Ramón y Vargas movían sus piezas. Vargas había sobornado a 2 guardias fronterizos para que cerraran los ojos cuando sus hombres atravesaran el valle con armas. Ramón, embriagado de odio, se jactaba en la taberna de que pronto recuperaría lo que era suyo. «Esa mujer me pertenece», repetía una y otra vez, golpeando la mesa con el puño. Vargas, sentado a su lado, lo escuchaba con frialdad. Para él, Isabel era un detalle secundario. Su verdadera ambición era la tierra donde los apaches se refugiaban, un paso estratégico para sus negocios de contrabando. «Pronto», le dijo a Ramón, «tendrás tu venganza, y yo tendré mis rutas despejadas». El trato estaba sellado con la sombra de la violencia. En el campamento, Nahuel no ignoraba la amenaza. Una noche llamó a Isabel aparte. Su voz era grave, pero también compasiva. «Te salvé del río, pero no puedo salvarte de tu destino. Debes aprender a enfrentarlo». Isabel sintió un escalofrío. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?». Nahuel apoyó una mano en su hombro.
La fuerza no siempre se mide en batallas ganadas. A veces basta con resistir y no volver a arrodillarse. Isabel lo miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez creyó que esas palabras podían ser verdad. El amanecer siguiente trajo consigo una inquietud nueva. 2 exploradores regresaron al campamento con noticias alarmantes. Habían visto columnas de humo cerca del valle, señales de fogatas de hombres armados. Nahuel reunió a los suyos. El enemigo se acerca. Aún tenemos tiempo, pero debemos decidir cómo responder. Los rostros alrededor del fuego mostraban mezcla de temor y determinación. Isabel escuchaba con el corazón encogido. Sabía que la calma que había encontrado estaba a punto de quebrarse, y mientras el sol ascendía sobre la sierra, comprendió que la verdadera prueba aún no había comenzado. Bajo la luz agonizante del crepúsculo, el valle de la Sierra Madre se cubría con un velo de tonos anaranjados y púrpuras. El campamento apache estaba en calma. Los niños jugaban cerca de las chozas, las mujeres guardaban el maíz recolectado y los hombres revisaban sus caballos. Isabel se encontraba junto al río, llenando un cántaro con agua, cuando un eco lejano interrumpió la quietud. El sonido era inconfundible. Cascos de caballos, cada vez más cercanos, cada vez más numerosos. Sintió que la sangre se le helaba, y sin pensarlo, dejó caer el cántaro que se hizo añicos en la orilla. Corrió hacia el centro del campamento, donde Nahuel ya se había erguido con una expresión de hierro en el rostro. Tupá fue el primero en hablar, con la voz áspera que siempre lo caracterizaba. «No son comerciantes, ni viajeros», gruñó. «Vienen con intención de guerra». Nahuel levantó el brazo para llamar al silencio. Su mirada se dirigió a Isabel, que temblaba, y luego a Illana, que apretaba los labios con determinación. «Que todos se preparen. Nadie abandona el campamento. Nadie se enfrenta sin orden», dijo con firmeza. El silencio de los presentes era el eco de un miedo compartido. Los jinetes aparecieron entre la polvareda, avanzando como una manada de lobos. Eran más de una docena, armados con rifles y machetes, algunos con pañuelos cubriendo sus rostros. En el centro, inconfundible incluso en la penumbra, iba Ramón Salazar, con los ojos encendidos de odio y el gesto ebrio de un hombre que había vendido su alma al rencor. A su lado cabalgaba don Ernesto Vargas, erguido y elegante en su traje oscuro, con la cicatriz en la mejilla brillando a la luz del fuego que ya encendían sus hombres alrededor del campamento. Ramón gritó con voz desgarrada: «¡Isabel! ¡Sal de ahí! ¡No puedes esconderte para siempre!». Isabel se aferró al brazo de Illana, su corazón martillando contra el pecho. La joven apache la sostuvo con firmeza. «No te moverás», le dijo en un susurro firme. «Si sales, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano». Nahuel dio un paso al frente, acompañado de Tupá y otros 3 guerreros. Levantó la mano en señal de paz, aunque su cuerpo estaba listo para defenderse. «Este es territorio apache», declaró con voz profunda. «Ninguno de ustedes tiene derecho a cruzar estas tierras con armas en la mano». Vargas esbozó una sonrisa helada. «No busco pelear, viejo. Solo quiero lo que es mío por derecho. Ese pedazo de tierra que ocupas y esa muchacha que escondes, entrégamelos y no habrá sangre». Un murmullo de indignación recorrió a los guerreros. Tupá apretó los dientes, listo para lanzarse contra el hacendado, pero Nahuel lo detuvo con un gesto. «La tierra no es tuya, Vargas, y las mujeres no son propiedad de nadie». Las palabras retumbaron en la oscuridad como un trueno. Ramón soltó una carcajada grotesca. «¡Hipócrita! ¿Y acaso no la tienes tú escondida en tu campamento?
¡Esa mujer me pertenece! Isabel sintió un nudo en la garganta. Sus piernas querían correr, pero sabía que no debía hacerlo. Las manos de Aiyana se cerraban alrededor de las suyas, transmitiéndole valor. Nahuel dio un paso más, su sombra proyectándose larga frente a los jinetes. Ella no es tuya, ni lo fue, ni lo será jamás. Un silencio cargado se extendió por el valle. Vargas alzó la mano, y de inmediato varios hombres encendieron antorchas. Las llamas iluminaron sus rostros endurecidos. «Tienes hasta mañana al amanecer para entregar lo que pedimos», dijo Vargas con calma peligrosa. «Si no lo haces, regresaremos con más hombres, y entonces no habrá tregua». Ramón escupió al suelo y apuntó con el dedo hacia Isabel, que apenas asomaba desde una choza. «Lo pagarás, mocosa. No importa quién intente protegerte. Ningún apache, ni siquiera este viejo, podrá salvarte de mí». Tupá rugió como un animal, pero Nahuel lo sujetó de nuevo. Los enemigos dieron media vuelta y se alejaron entre el polvo, dejando tras de sí el olor a humo y amenaza. Cuando todo quedó en silencio, el campamento respiró aliviado, pero no había paz. Solo un vacío helado de incertidumbre. Isabel rompió a llorar, pero no de debilidad, sino de rabia contenida. «Nunca se detendrá», dijo, con la voz rota. Nahuel la miró con gravedad. «Entonces debemos buscar justicia donde aún exista. Mañana iremos a Santa Rosalía. Hablaré con el sheriff Aguilar. Es hora de que la ley enfrente a quienes creen que pueden devorarlo todo». Isabel levantó la vista hacia él, sorprendida. «¿Crees que la ley nos protegerá?». El apache suspiró. «La ley de los hombres es frágil, pero a veces basta una chispa para que las sombras retrocedan. No iremos solos». Aiyana se adelantó, con los ojos ardiendo de valentía. «Yo también iré. Isabel no debe temer más. Si su padrastro quiere atraparla, tendrá que pasar por todos nosotros». Isabel sintió que algo en su interior cambiaba. Ya no era la muchacha indefensa que se hundía en el río, sino una mujer sostenida por manos firmes, rodeada de una comunidad que la reconocía como igual. La batalla aún no había comenzado, pero sabía que el amanecer traería consigo el inicio de algo más grande que su propio dolor, una lucha por dignidad y libertad. La noche avanzó lentamente. Los apaches reforzaron las guardias, y el fuego en el centro del campamento ardía como un corazón encendido en la oscuridad. Isabel, sentada junto a Aiyana, miraba las brasas con los ojos fijos en el horizonte. Podía sentir el peso del peligro acercándose, pero también la fuerza nueva que nacía en su pecho. Alzó la mirada al cielo estrellado y pensó en su madre, en las palabras que nunca escuchó, en la vida que le habían arrebatado demasiado pronto. Ahora, en el silencio profundo de la sierra, prometió no volver a ceder ante la crueldad. El viento nocturno susurraba entre los pinos, como si los espíritus ancestrales de la tierra le respondieran. La guerra aún no había estallado, pero el destino estaba marcado. Isabel y los apaches ya no podían huir. Al amanecer, darían el primer paso hacia la confrontación que decidiría sus vidas. El amanecer en la Sierra Madre Occidental llegó teñido de incertidumbre. El campamento apache despertaba en silencio, como si todos compartieran el mismo presentimiento. Aquel día marcaría un giro decisivo. Nahuel se levantó antes que el resto, afilando su cuchillo bajo la luz tenue. Su rostro endurecido mostraba la serenidad de un hombre que había vivido demasiadas guerras, pero en el fondo de sus ojos habitaba la inquietud de un padre y de un líder. Isabel apenas había dormido. La imagen de Ramón, gritando su nombre entre el humo de las antorchas, la perseguía como una sombra.
Sentía que la amenaza crecía a cada segundo, y aunque Aiyana permaneció a su lado durante la noche, ofreciéndole calma con palabras firmes, la joven sabía que no había descanso posible mientras su padrastro siguiera libre. Nahuel reunió a los suyos en el claro. Su voz retumbó con gravedad. Hoy iremos a Santa Rosalía del Desierto. Debemos hablar con el sheriff Aguilar. Si esperamos a que los enemigos regresen, nos encontrarán solos. La ley puede no ser perfecta, pero aún representa una barrera contra los abusos de hombres como Vargas. Tupá frunció el ceño, escupiendo al suelo. La ley de los hombres blancos siempre ha ignorado a nuestro pueblo. ¿Por qué habría de protegernos ahora? Nahuel lo miró con paciencia, sin enfado. Porque esta vez no solo se trata de nosotros. Isabel es hija de esta tierra también, y lo que le hicieron no puede quedar impune. Si la justicia se niega, entonces sabremos a qué atenernos. Isabel escuchaba con el corazón en la garganta. Parte de ella desconfiaba, igual que Tupá, pero también sabía que era la única oportunidad de enfrentar a Ramón y Vargas sin condenar al campamento a una masacre. El viaje comenzó al alba. Nahuel montaba un caballo fuerte y oscuro. Isabel iba detrás de él, aferrándose con nerviosismo a la montura. Aiyana cabalgaba junto a ellos, con una expresión resuelta que desmentía su juventud. Tupá y otros 2 guerreros los acompañaban, atentos a cualquier movimiento en el sendero. El trayecto hasta Santa Rosalía atravesaba colinas áridas y caminos pedregosos. El sol ascendía con rapidez, castigando la piel, mientras el polvo se levantaba a cada paso de los caballos. Isabel, acostumbrada a los rincones miserables donde había crecido, se sorprendía con la vastedad del paisaje. Por primera vez, comprendía lo pequeño que era el mundo que Ramón le había impuesto. A media jornada, se detuvieron en un manantial escondido entre rocas. Aiyana ofreció agua a Isabel, que bebió con avidez. ¿Tienes miedo?, preguntó la joven apache. Isabel asintió, sin poder ocultarlo. Más del que puedo soportar. El miedo no es un enemigo, dijo Aiyana con voz firme. Es una señal de que aún deseas vivir, y eso te dará fuerza. Isabel la miró con gratitud, como si esas palabras fueran un escudo invisible contra la desesperanza. La entrada a Santa Rosalía del Desierto se alzó al mediodía. Un poblado polvoriento, con casas de adobe desmoronadas y una iglesia cuya campana estaba oxidada por el tiempo. En las calles transitaban comerciantes, niños descalzos y hombres armados que vigilaban desde las cantinas. Los forasteros llamaron la atención de inmediato. Los ojos se clavaban en los apaches con mezcla de recelo y temor. Nahuel caminó con paso firme hasta la oficina del sheriff, un edificio sencillo con paredes de madera y una bandera descolorida en la puerta. Al entrar, el aire olía a tabaco y cuero. Tras un escritorio se encontraba Mateo Aguilar, un hombre de cabello canoso, piel curtida y mirada penetrante. Era conocido como un sheriff incorruptible, aunque su fuerza se había puesto a prueba demasiadas veces. «Nahuel», dijo, levantándose lentamente. «Ha pasado mucho tiempo». El apache inclinó la cabeza. «Demasiado. Hoy no vengo por mí, Mateo. Vengo por ella». Nahuel apartó a Isabel hacia adelante. La joven, temblando, relató entrecortada su historia. Los años de maltrato, la noche en que Ramón intentó venderla, el momento en que la arrojó al río y cómo había sido rescatada. A medida que hablaba, la voz le ganaba firmeza. Cada palabra era una herida expuesta, pero también una denuncia. El sheriff escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando Isabel terminó, bajó la cabeza y suspiró. «Conozco a Vargas, sé de lo que es capaz.
ha comprado conciencias en este pueblo durante años. Pero esto... Miró a Isabel con seriedad. Esto ya no es solo un asunto de deudas, es un crimen. Nahuel dio un paso adelante. Entonces protégela. Si Ramón o Vargas regresan, que sepan que la ley no está de su lado. Aguilar asintió lentamente. Haré lo que esté en mis manos, pero debes entender que enfrentarse a Vargas no es tarea sencilla. Tiene hombres, armas y dinero. Si damos este paso, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondió Isabel, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. La reunión terminó con un acuerdo. El sheriff enviaría a 2 de sus hombres a vigilar el campamento, y si Vargas intentaba atacar, sería considerado un acto de rebelión contra la autoridad. Aún así, todos sabían que Vargas no se detendría tan fácilmente. Al salir de la oficina, el grupo caminó por la calle principal. Las miradas hostiles se posaban sobre ellos. Entre la multitud, Isabel creyó reconocer fugazmente la silueta de un hombre encapuchado. Un escalofrío recorrió su espalda. Intuía que Vargas ya estaba al tanto de su presencia en el pueblo. Nahuel también lo percibió. Sin pronunciar palabra, aceleró el paso y condujo a todos hacia la salida del poblado. El silencio tenso de sus compañeros decía lo que ninguno quería admitir. Estaban vigilados. De regreso al campamento, el cielo se oscureció con nubes densas. El viento soplaba fuerte, como un presagio. Isabel cabalgaba en silencio, repasando en su mente lo ocurrido. Por primera vez, había hablado frente a alguien con autoridad, y había sentido que su voz tenía peso. Sin embargo, la sombra de Vargas se alargaba sobre ellos como una amenaza que la ley quizá no pudiera contener. Al llegar al valle, los niños corrieron a recibirlos. Isabel sonrió débilmente, pero en su interior sabía que la calma era un espejismo. Nahuel reunió a los guerreros y compartió la decisión del sheriff. Algunos celebraron con cautela, otros, como Tupá, gruñeron desconfiados. «La ley no nos salvará», replicó el guerrero. «Cuando llegue el momento, solo nuestras manos podrán defendernos». Isabel lo escuchaba, y aunque quería creer en la promesa de justicia, no podía negar la verdad en aquellas palabras. Esa noche, junto al fuego, Aiyana se acercó a ella. «Has dado un paso importante hoy. Tu voz ya no está encadenada». Isabel la miró con lágrimas contenidas. «Pero temo que no sea suficiente». «Nada es suficiente por sí solo», respondió Aiyana. «La fuerza de uno se multiplica cuando otros deciden luchar a su lado. Y aquí, Isabel, no estás sola». El fuego iluminaba los rostros decididos de Nahuel, Aiyana y los demás. Isabel comprendió que su destino estaba unido al de todos ellos. Si Vargas y Ramón volvían, no enfrentarían a una muchacha indefensa, sino a una comunidad dispuesta a resistir. La noticia del encuentro entre Nahuel y el sheriff Mateo Aguilar no tardó en llegar a los oídos de don Ernesto Vargas. En su hacienda, una construcción imponente de muros de piedra y corredores adornados con vigas de madera, el hacendado escuchaba con atención a uno de sus informantes, un joven que trabajaba como mozo en la cantina del pueblo. Vargas acariciaba distraídamente la cicatriz en su mejilla, mientras el muchacho relataba cada detalle. Isabel Montoya había estado en Santa Rosalía, había hablado frente al sheriff y había acusado a Ramón de intentar matarla. Cuando el muchacho terminó, Vargas sonrió con frialdad. «Interesante», murmuró. «Parece que esa mujer tiene más valor del que suponía, pero el valor no basta contra los hombres que controlan las leyes desde las sombras». Con un gesto despectivo, hizo una señal y 2 guardias arrastraron al informante fuera de la sala.
No necesitaba testigos de lo que planeaba. Esa misma tarde, Vargas convocó a varios de sus hombres de confianza. Entre ellos se encontraban capataces de sus haciendas, antiguos bandoleros y hasta un par de guardias fronterizos que aceptaban sobornos con facilidad. Sobre la mesa desplegó un mapa del valle. «El apache Nahuel se esconde en esta zona», señaló con un dedo firme. «He tolerado su presencia demasiado tiempo. Sus tierras son un obstáculo para mis rutas de comercio. Y ahora protege a una mujer que no le pertenece». Uno de los hombres, con una cicatriz en la frente, preguntó: «¿Qué haremos con el sheriff?». Vargas soltó una carcajada baja. «El sheriff es un hombre honorable, sí, pero la honra se marchita cuando no tiene aliados. Lo aislaré, lo rodearé de dudas, y cuando llegue el momento, no tendrá fuerzas para interponerse». Mientras tanto, en el campamento apache, Isabel trataba de convencerse de que la visita al sheriff había sido un paso adelante. Había hablado, había denunciado, y por primera vez había sentido que su voz podía tener peso. Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. Cada noche soñaba con la sonrisa torcida de Vargas y con los gritos de Ramón. Nahuel lo percibía. Una noche se acercó a ella, cuando se hallaba sola junto al río. «Tu corazón late con fuerza, pero tu mirada aún carga con el miedo». «Tengo miedo de que todo esto sea en vano», confesó Isabel con la voz quebrada. «¿Y si el sheriff no puede detenerlos?». Nahuel se sentó a su lado, mirando el reflejo de las estrellas en el agua. «La justicia de los hombres puede fallar, pero hay una justicia más grande, la de quienes deciden no rendirse». Sus palabras calaron en Isabel como un bálsamo y, al mismo tiempo, como un desafío. En Santa Rosalía, el sheriff Aguilar comenzaba a sentir la presión de Vargas. Un par de comerciantes se negaban a cooperar con él, y dos de sus propios ayudantes habían desaparecido sin explicación. Cuando preguntó, solo recibió evasivas. El poder de Vargas se extendía como raíces invisibles, sofocando cada rincón del pueblo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, un hombre vestido de negro entró sin llamar. Era un emisario de Vargas. «El señor Vargas le envía sus saludos», dijo con voz seca, «y le recomienda que no se inmiscuya en asuntos que podrían traerle consecuencias desagradables». El sheriff lo miró con el ceño fruncido. «Dile a tu patrón que mientras yo respire, la ley sigue siendo la ley en este pueblo». El emisario se inclinó con fingida cortesía y se marchó. Pero Aguilar entendió el mensaje. Vargas lo estaba desafiando abiertamente. En el campamento, Aiyana se mostraba cada vez más cercana a Isabel. Una tarde le enseñó a montar un caballo sin silla, solo con una cuerda como rienda. Isabel al principio se resistía, pero terminó riendo con el cabello al viento. Por un instante se sintió libre, como si la sombra de Ramón no existiera. «¿Ves?», dijo Aiyana. «Eres más fuerte de lo que crees. No eres solo alguien que necesita ser protegida. Puedes defenderte y defender a otros». Isabel sintió un calor nuevo en el pecho. Tal vez era verdad. Tal vez no era únicamente víctima de un destino cruel. Esa misma noche, mientras el campamento se sumía en la calma, un grupo de exploradores regresó con malas noticias. Habían visto a hombres armados instalando fogatas en la colina cercana al valle. No eran cazadores ni viajeros, eran espías de Vargas. Nahuel escuchó el informe en silencio. Luego dijo: «El enemigo ya no se oculta. La red de Vargas se extiende sobre nosotros, y Ramón, como perro hambriento, no tardará en volver a intentar lo que cree suyo». Tupá golpeó el suelo con rabia. «¿Esperaremos sentados a que nos rodeen?». Nahuel lo miró fijamente.
Esperaremos, sí, pero no con los brazos cruzados. Tenemos que pensar con cabeza fría. El sheriff aún es un aliado, y si Vargas comete un error, podremos usarlo en su contra. Isabel observaba el rostro del apache, curtido por los años y la experiencia. En ese momento, comprendió que la lucha que se avecinaba no sería solo por ella, sino por la dignidad de todos los que vivían bajo el yugo de hombres como Vargas. En su hacienda, Vargas ya había tomado una decisión. Envió a sus hombres a preparar un ataque. No sería inmediato, pero cuando llegara, sería devastador. Ramón, ebrio de odio, lo acompañaba en cada reunión, exigiendo que le entregaran a Isabel viva, para vengarse de su desafío. Vargas lo toleraba, aunque en su interior lo despreciaba. «Tu rabia será útil», le dijo una noche. «Pero recuerda, en esta partida, yo soy quien mueve las piezas». Ramón asintió, sin comprender del todo que estaba entregando su destino a un hombre aún más cruel que él. En el campamento apache, la tensión era palpable. Isabel, recostada sobre una manta junto al fuego, apenas podía cerrar los ojos. Escuchaba el murmullo de los hombres que hablaban en voz baja, preparando armas, revisando caballos. Cada chispa que saltaba del fuego parecía anunciar el estallido de la tormenta. Se giró hacia Ayana y susurró: «¿Y si no sobrevivimos?». Ayana la miró con firmeza. «Entonces habremos vivido libres, aunque sea por un instante». Isabel tragó saliva, comprendiendo que esa era la diferencia entre su pasado y su presente. Antes había vivido como prisionera. Ahora, al menos, respiraba la libertad junto a aquellos que estaban dispuestos a defenderla. El cielo nocturno se llenó de nubes, ocultando las estrellas. El viento sopló con violencia, haciendo crujir los pinos. La guerra aún no había comenzado, pero todos sabían que era inevitable. La noche cayó sobre la Sierra Madre como un manto de sombras densas. El viento soplaba con furia entre los pinos, arrastrando consigo un silencio inquietante. En el campamento apache, las fogatas ardían con llamas altas, no por celebración, sino por vigilia. Todos sabían que la calma era solo un espejismo. Vargas y Ramón estaban en camino. Nahuel se mantenía de pie en el centro del campamento, observando a los guerreros que preparaban arcos, flechas y lanzas. Su rostro, curtido por la vida y la guerra, parecía esculpido en piedra. A su lado, Tupá afilaba un machete con movimientos bruscos. Ayana organizaba a las mujeres y niños, conduciéndolos hacia las chozas más protegidas, mientras Isabel ayudaba a repartir mantas y agua, con el corazón golpeando con cada paso. El rumor llegó primero, un zumbido lejano de cascos que retumbaba en la tierra. Luego, el resplandor de antorchas iluminó el horizonte. Decenas de hombres descendían por la colina, avanzando como un enjambre ardiente. Ramón cabalgaba al frente, ebrio de furia, gritando el nombre de Isabel como si su voz pudiera atravesar las montañas. A su lado, Vargas mantenía la calma helada, dando órdenes con gestos precisos a sus hombres armados con rifles. Los niños lloraban, las mujeres apretaban a los más pequeños contra su pecho. Isabel se refugió junto a Ayana, pero su mirada buscaba a Nahuel, que se adelantó hasta la entrada del campamento. Levantó la mano con solemnidad y gritó con voz que resonó como un trueno: «Este es territorio apache. Quien cruce estas tierras con armas en la mano, hallará la muerte». Los atacantes respondieron con carcajadas y disparos al aire. El estruendo reventó la noche. Vargas alzó el brazo, y sus hombres se lanzaron hacia adelante. El ataque había comenzado. Las primeras balas silbaron sobre las chozas. Los guerreros apaches, apostados tras rocas y troncos,
respondieron con flechas que surcaron la oscuridad. Los caballos relincharon, algunos hombres cayeron al suelo con gritos desgarradores. El campamento se convirtió en un caos de fuego, humo y acero. Tupá luchaba como un demonio, derribando a un enemigo con una lanza y golpeando a otro con el puño cerrado. Su rugido de guerra llenaba el aire, inspirando a los más jóvenes. Aiyana, aunque apenas una muchacha, disparaba flechas con precisión desde la entrada de una choza, protegiendo a Isabel y a los niños. Isabel, temblando, sostenía un arco que Aiyana le había puesto en las manos. Sus dedos se negaban al principio, pero el rostro de Ramón, acercándose entre las antorchas, le encendió una rabia que nunca antes había sentido. Tensó la cuerda y lanzó una flecha torpe que se clavó en el suelo cerca de los enemigos. No importaba, ya había dado el primer paso. Ramón avanzaba entre la confusión, gritando con voz quebrada: «¡Isabel, sal de una vez! ¡Nada te salvará de mí!». Sus ojos rojos, su barba desaliñada, lo hacían parecer más una bestia que un hombre. Vargas, en cambio, se mantenía a distancia, observando el desarrollo de la batalla con calma de ajedrecista. Su interés no era Isabel, sino quebrar a los apaches y apoderarse del valle. Nahuel interceptó a Ramón en medio del caos. Con un machete en la mano, el apache se plantó frente a él como un muro humano. Ramón lo reconoció al instante. «Tú, el viejo que me robó lo que es mío». Nahuel respondió con voz gélida: «No robé nada. Salvaste tu vergüenza lanzando a una mujer inocente al río. Tu tiempo se acabó». Ramón, cegado por la ira, atacó con un cuchillo. Nahuel lo esquivó con la agilidad de un guerrero experimentado y lo derribó de un empujón. La pelea se convirtió en un forcejeo brutal en la tierra, con golpes secos y alaridos. En otra parte del campamento, Isabel vio cómo dos hombres intentaban arrastrar a Yana fuera de la choza. El miedo se apoderó de su pecho, pero el recuerdo de las palabras de Tupá resonó en su mente. El valor no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Con un grito ahogado, levantó un palo encendido de la fogata y lo lanzó contra uno de los atacantes. La llama alcanzó su hombro y el hombre retrocedió gritando. Aiyana aprovechó para clavarle una flecha a quemarropa. El otro, sorprendido por la resistencia, huyó maldiciendo. Isabel temblaba, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, la certeza de que ya no era solo una víctima. El combate se intensificaba. Los hombres de Vargas eran más y estaban mejor armados, pero los apaches conocían cada rincón del valle. Desde las sombras caían flechas, piedras y lanzas que desgastaban al enemigo. Vargas, frustrado, gritó órdenes para reagrupar a sus hombres. Mientras tanto, Ramón logró incorporarse tras el forcejeo con Nahuel y, jadeante, buscó a Isabel con la mirada. Al verla, protegida por Aiyana, se lanzó hacia ella como un toro desbocado. Nahuel lo interceptó de nuevo, pero esta vez recibió un golpe en las costillas que lo hizo tambalear. Ramón levantó su cuchillo con un grito de triunfo. Antes de que pudiera descargar el golpe, Tupá apareció rugiendo y embistió a Ramón, lanzándolo contra el suelo. El cuchillo cayó a unos metros de distancia. Isabel observaba la escena con el corazón desbocado, sabiendo que la pelea aún no había terminado. El sonido de un cuerno resonó en la distancia. Era una señal desconocida para Isabel, pero los apaches reconocieron al instante lo que significaba. Refuerzos. Vargas había llamado a más hombres. El campamento entero contuvo el aliento. Nahuel, con la respiración agitada, miró hacia las colinas iluminadas por nuevas antorchas. La batalla aún no había alcanzado su punto más cruel. «Resistan», ordenó con voz firme.
El amanecer decidirá quién merece estas tierras. Isabel se apretó contra Aiyana, con el arco en las manos. Ya no huía, ya no rogaba. Se preparaba para luchar, aunque el miedo le recorriera las venas. El viento sopló con fuerza, levantando chispas del fuego. La noche aún estaba lejos de terminar. La noche en la Sierra Madre parecía interminable. El ataque de Vargas había convertido el campamento apache en un torbellino de fuego y sangre. Los gritos de guerra se mezclaban con los relinchos de los caballos y el crujir de la madera ardiendo. Isabel, cubierta de hollín y sudor, sostenía el arco con las manos temblorosas. A su lado, Aiyana disparaba con precisión, protegiendo la entrada de la choza donde los niños y mujeres se refugiaban. Nahuel, jadeante pero firme, luchaba contra los hombres que intentaban irrumpir en el corazón del campamento. Su machete brillaba al reflejo de las antorchas, derribando enemigos con cada movimiento. Tupá, ensangrentado y rugiente, peleaba como si la vida de cada uno dependiera de él. Sin embargo, la oleada parecía no tener fin. Vargas había cumplido su amenaza. Más hombres llegaban desde las colinas, envolviendo el campamento como un mar oscuro. Ramón, con la mirada enloquecida, aprovechó la confusión para abalanzarse de nuevo hacia Isabel. Sus pasos torpes pero veloces lo llevaron hasta la joven, que retrocedió instintivamente. «¡Eres mía!», bramó, con el cuchillo en la mano. Isabel levantó el arco, pero sus dedos fallaron en tensar la cuerda. Fue Aiyana quien se interpuso, lanzando una flecha que rozó el hombro de Ramón y lo hizo trastabillar. Isabel, impulsada por una rabia acumulada durante años, tomó un palo ardiente de la fogata y lo blandió con todas sus fuerzas, golpeando a su padrastro en el rostro. Ramón cayó al suelo, gritando de dolor, pero no se rindió. Reptó hacia el cuchillo caído, dispuesto a seguir. En ese instante, un disparo retumbó en el aire. Ramón se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados, antes de desplomarse sobre la tierra. Tras él, en la entrada del campamento, apareció el sheriff Mateo Aguilar montado en su caballo, seguido de varios hombres armados con rifles. La ley había llegado. «¡Basta!», tronó la voz del sheriff. «Depongan las armas ahora mismo». La confusión se apoderó de los atacantes. Algunos retrocedieron, otros soltaron las armas. Vargas, desde lo alto de su caballo, apretó los dientes con furia. «No te atrevas a entrometerte, Aguilar. Esto no es asunto de la ley, sino de justicia entre hombres». El sheriff alzó el revólver con pulso firme. «No confundas justicia con tiranía, Vargas. Has traído sangre a este valle, y pagarás por ello». Los hombres del sheriff dispararon al aire como advertencia. Los atacantes, cansados y superados, comenzaron a rendirse uno a uno. Vargas miró a su alrededor, viendo cómo su ejército se desmoronaba. Su orgullo lo mantenía erguido, pero sus ojos revelaban miedo. Nahuel, aún en pie pese a las heridas, avanzó lentamente hasta quedar frente al hacendado. Su voz era grave, cargada de siglos de resistencia. «Tu poder termina aquí, Vargas. Has olvidado que la tierra no se compra con oro, ni se gobierna con miedo». Vargas intentó sacar su pistola, pero antes de poder levantarla, un disparo del sheriff lo obligó a soltarla. Dos hombres lo rodearon y lo desarmaron. La cicatriz en su mejilla parecía arder bajo la vergüenza de la derrota. «Llévenselo», ordenó Aguilar, «que enfrente la justicia en el pueblo». La batalla había terminado. Los atacantes fueron desarmados y atados. Ramón yacía sin vida en la tierra, derrotado por la misma violencia que había cultivado toda su vida. El campamento estaba herido, pero seguía en pie. Los guerreros recogían a sus heridos, las mujeres atendían a los niños,
y el fuego poco a poco cedía ante la calma del amanecer. Isabel, exhausta, se desplomó de rodillas. Aiyana corrió a abrazarla, y juntas lloraron en silencio, no solo por el horror vivido, sino por la fuerza descubierta en lo más profundo de sí mismas. Nahuel se acercó, apoyando su mano sobre el hombro de Isabel. «Has enfrentado a tu sombra», dijo con serenidad. «Ya no eres la mujer que fue arrojada al río. Eres alguien que eligió vivir». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. «Si no fuera por ti, no estaría aquí». Nahuel negó con la cabeza. «Yo solo extendí la mano. Fuiste tú quien decidió tomarla». El sheriff Aguilar se despidió al amanecer. Antes de partir con sus hombres y los prisioneros, se acercó a Isabel. «Tu voz cambió más de lo que imaginas. Si no hubieras hablado, nadie habría sabido la verdad. No solo salvaste tu vida, sino que ayudaste a que este valle no cayera bajo el dominio de Vargas». Isabel inclinó la cabeza, con humildad. Aguilar montó su caballo y se marchó, dejando tras de sí una sensación de justicia cumplida, aunque frágil como el cristal. Con el paso de los días, el campamento volvió a la rutina. Las chozas dañadas fueron reparadas. Los heridos sanaron poco a poco. Isabel se integró en las labores como una más. Molía el maíz junto a las mujeres. Aprendía a montar con Aiyana y escuchaba las historias de los ancianos alrededor del fuego. La herida en su alma no desaparecería de un día para otro, pero cada gesto de solidaridad era un hilo que la cosía con paciencia. Descubría que no estaba sola, que podía ser parte de una familia construida con respeto y dignidad. Una mañana, cuando el sol se elevaba sobre las montañas, Isabel salió del campamento con Aiyana. Juntas subieron hasta una colina desde donde se veía el valle entero. El aire fresco acariciaba sus rostros. Isabel respiró hondo y por primera vez en muchos años no sintió miedo. «¿Qué ves?», preguntó Aiyana. Isabel sonrió, mirando el horizonte. «Veo un futuro». Nahuel las alcanzó en silencio, apoyando su bastón en la tierra. Su mirada se posó en Isabel con orgullo paternal. «El río quiso llevarte, pero la montaña decidió guardarte. No olvides nunca que la vida es un don que merece ser defendido». Isabel asintió. En sus ojos había lágrimas, pero no de dolor, sino de gratitud. El sol brilló sobre el valle, iluminando la tierra que había sido testigo de sufrimiento y esperanza. La vida continuaba, y con ella la promesa de un camino nuevo. Isabel, la joven que había sido tratada como nada, ahora se alzaba como símbolo de resistencia. El eco de la batalla aún resonaba en la memoria de todos, pero en medio de las cicatrices, el campamento respiraba libertad. Y en el corazón de Isabel florecía la certeza de que, incluso en el abismo más oscuro, siempre puede aparecer una mano dispuesta a sacarnos hacia la luz. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.